Bienvenidos una semana más al podcast. Estamos en YouTube, en vídeo, y estamos en audio en el resto de plataformas de podcast que os voy a ir comentando, pues más o menos ya las conocéis: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, que es una de mis favoritas, es la que yo he usado toda la vida, entonces me gusta mucho. También estamos en Overcast, en Amazon Music, en un montón de plataformas, en fin. Ya más o menos os iréis haciendo una idea y bueno, pues al final la idea es que estemos donde vosotros queráis escuchar. Así que espero que de verdad este podcast os pille bien. Este es una de las fórmulas que me hacen siempre los que me piden colaboraciones. Espero que este email te encuentre bien. Digo, pues me encuentras leyendo un email, así que tan mal no estaré. Pero bueno, vosotros jugáis con ventaja, porque ya habéis visto el título de este capítulo y lo largo que es. Y yo el título sí que es cierto que lo sé, pero no sé cuánto va a durar. Así que me huelo que viene un podcast bastante espesito, porque lo que voy a hacer es ni más ni menos que una relación de consejos que en realidad es un cierto apaño o una cierta ayuda de traducción para los que tengáis algún problema a la hora de defenderos en el idioma de Shakespeare con documentos de mucho valor como este. Yo este documento tengo que reconocer, y os voy adelantando ya de qué trata por si lo estáis escuchando así un poco a vuela pluma y no habéis visto el título. Voy a contaros varios de los consejos que grandes fotógrafos de la agencia Magnum han transmitido a los jóvenes fotógrafos como consejos para empezar, para desarrollarse como fotógrafos y bueno, pues para empezar en este mundo de la fotografía que a veces es tan áspero y tan duro. Os voy a contar la historia detrás del podcast. Yo tengo un poquito de Diógenes digital. Entonces, hay un documento que no recuerdo de dónde lo descargué en su día, que se titulaba Magnum Advice for Young Photographers. Esto viene a ser consejos de Magnum para jóvenes fotógrafos. Es un PDF en el que venían varios consejos, varias recomendaciones, en fin, una suerte de consejos inspiracionales para jóvenes fotógrafos de parte de los grandes o de muchos de los fotógrafos por aquel entonces de la agencia Magnum. La agencia Magnum, por si no la conocéis, es una agencia de fotografía, si no recuerdo mal, fundada por 4 fotógrafos. Iba a decir si no recuerdo mal, pero es que se estaba buscando aquí porque tengo los datos. 4 fotógrafos que fueron Robert Capa, el dúo Robert Capa. Algún día podemos hablar de esto. Henry Cartier-Bresson, George Roger y David Chim Seymour. Fundaron el colectivo, podríamos decir, o por lo menos ellos dicen que se terminaría convirtiendo en el colectivo fotográfico más influyente del mundo. O por lo menos así los denominaron en un evento que hicieron, una exposición que hicieron en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. A lo largo de 70 años han dirigido en cierto modo la mirada del mundo hacia ellos, o más bien ellos han configurado la mirada del mundo hacia todo lo que pasaba en los lugares en los que hacía falta que se viera la imagen, o que se viera el ojo de un fotógrafo para el mundo. Han sido una agencia informativa en conflictos, en zonas de guerra, pero también en cierto modo el pulso de la sociedad y del mundo, para que en cualquier lugar pudiera ampliarse el conocimiento de este sitio, de este lugar que es el planeta Tierra, tan vasto y tan variado. En fin, no me quiero entretener mucho, porque la historia es que yo este documento PDF lo tenía desde hacía muchísimos años. No recuerdo cuántos. Y buscando, porque era un documento bastante útil o bastante inspirador.
grandes fotógrafos dando aviso a gente o dando consejos a gente que está empezando. Me lo guardé como para, bueno, pues algún día haré un vídeo en YouTube hablando de estos consejos. Pues mira, me viene el podcast, así que miel sobre hojuelas. Y buscando de dónde me he descargado este documento, que ya os digo, lleva en PDF en mi ordenador muchísimos años, no llegaría a decir una década, pero es posible que lleve una década en mi disco duro o en los discos duros de mis diferentes ordenadores, porque he cambiado de ordenadores y el documento ha ido pasándose y lo he ido viendo a lo largo de los años. Buscando el origen, no solamente no he encontrado el origen, sino que he encontrado que muchas webs de fotografía lo mencionan e incluso lo relatan, o con lo cual puede haberlo agarrado de cualquier lado, ya que hay muchísimas webs que se hicieron eco de esta nota de Magnum de consejos a fotógrafos jóvenes. No solo eso, sino que en 2019, y yo sé que lo tengo desde antes de 2019, Magnum recopiló no solamente estos consejos, sino otros cuantos más en un archivo PDF de 69 páginas, que incluyen pues también fotos de los autores, de los fotógrafos, etcétera. Como es un PDF que ahora que lo he podido encontrar, que lo he descubierto, me ha fascinado, os lo voy a dejar en la descripción de los vídeos o de los podcasts para que podáis verlo y descargarlo. Estéis donde estéis. Si estáis en YouTube, pues era un link. Si estáis en cualquier otra plataforma de podcast, pues seguramente podréis buscarlo en la página de Magnum y os lo podréis descargar. Así que no hay problema. No hay problema. Y revisando las frases y los consejos que daban, veo que no coinciden y algunos son diferentes. Así que, claro, yo me acojoné porque dije, hostias, aquí hay un montón de consejos, 70 páginas de PDF, pues igual el podcast me va a quedar muy largo. Pero, como he visto que algunos no coinciden, he decidido atenerme a lo que yo tenía previsto para el podcast de hoy y contaros estos consejos que yo tenía guardados y que tengo tan releídos de hace tantos años y tanto tiempo, y dejaros el otro PDF, aunque esté en inglés, porque creo que también vais a encontrar bastante inspiración y bastantes consejos súper interesantes. Así que este es un podcast con deberes. con el trabajo extra de que os podáis descargar este documento y que lo podáis ver. Lo pone Magnum de forma gratuita. Lo colgaron en 2019 para promocionar sus primeros talleres. Creo que fueron sus primeros talleres online que empezaron a hacer con una plataforma. Magnum pues también tiene una plataforma de formación como todos. Todo el mundo ahora mismo, la formación online, sabéis que está a la orden del día. Así que ya os digo, os lo dejo aquí, y además encontré también un artículo, un post en Threads, bastante largo, pero bastante interesante, de uno de mis fotógrafos favoritos, que es Nick Fancher. Nick Fancher es un fotógrafo que está especializado en retrato comercial, publicitario comercial, publicitario y editorial. No quería que se me escapara ninguna de las tres características porque las tres combinan en Nick Fancher. Y tiene también un libro que se titula Croma, que está en la editorial Fotoclub, en Anaya, o sea que es mi editorial y ya le conocía. En Threads publicó un artículo, un post bastante extenso, también con consejos, y me parece súper interesante, así que os lo dejaré al final. Pero primero vamos con los consejos de los fotógrafos de Magnum. Me he tomado también la molestia de traducirlo aquí directamente y tener aquí la chuletilla, porque el documento PDF que yo tenía era un documento con los consejos en inglés tal cual. Entonces, bueno, pues así no tengo que hacer la traducción simultánea mientras estoy haciendo el podcast, mientras estoy hablando con vosotros, y podemos hacerlo tal cual, directamente. Entonces, bueno, no me voy a entretener más. Os dejaré por aquí también los nombres de los fotógrafos que
vaya nombrando para que los podáis bichear y si queréis buscarlos en Google, que podéis encontrar fotografías interesantes. Ya os digo, Magnum al final es una agencia de fotógrafos de noticias, es decir, que la mayoría de estos fotógrafos son fotoperiodistas, son documentalistas o pueden ser fotógrafos callejeros o fotógrafos sociales o humanistas. No son fotógrafos comerciales, no son fotógrafos de retrato ni fotógrafos de moda, con lo cual os van a hablar de conceptos más generales, más universales, pero también creo que a muchos de vosotros os pueden resonar. Vamos con ello, no me entretengo más. La introducción del PDF era algo así como, venía a decir, convertir tu pasión por la fotografía en una carrera a veces puede sentirse como una tarea imposible, pero cada fotógrafo exitoso tiene que empezar en algún lugar. Aquí, algunos de los mayores talentos de Magnum Photos comparten sus consejos para jóvenes fotógrafos. Esta es un poco la introducción. Como os digo, están en orden alfabético, son 35, así que vamos allá porque si no se nos va a hacer un poco de bola y no queremos tampoco aburrirnos. Así que vamos con cariño. Alex Webb nos decía lo siguiente: fotografía porque te encanta hacerlo, porque absolutamente tienes que hacerlo, porque la principal recompensa será el proceso de hacerlo. Otras recompensas, como el reconocimiento o la remuneración financiera, llegan a tan pocos y son tan efímeras, incluso si tienes cierto éxito, inevitablemente habrá periodos en los que te ignoren, tengas pocos ingresos o ambas cosas. Ciertamente hay muchas otras maneras más fáciles de ganarse la vida en esta sociedad. Asume la fotografía como una pasión, no como una carrera. Bueno, Alex, aquí de bajona nos empieza a deprimir un poco. Pero no pasa nada porque esperemos que la cosa levante. Pero sí que es cierto que si esto no lo haces por pasión, se va a hacer muy duro muchas veces. Y eso es complicado de gestionar si piensas que esto es un camino de rosas o que incluso cuando llegas a algún punto ya lo has ganado. Así que bueno, es un buen consejo ciertamente, aunque un poquito jodido. Pero bueno, continuamos con otro fotógrafo que se llama Alex Sot. Prueba de todo. Fotoperiodismo, moda, retratos, desnudos, lo que sea. No sabrás qué tipo de fotógrafo eres hasta que lo intentes. Durante unas vacaciones de verano trabajé para un fotógrafo de producto. Todo el día fotografiábamos calcetines y escuchábamos radio cristiana. Ese verano aprendí que no era ni un fotógrafo de estudio ni un cristiano renacido. Me parto. Otro año trabajé para una pequeña cadena de periódicos suburbanos y me sorprendió descubrir que disfrutaba de la fotografía de encargo. La diversión es importante. Deberías disfrutar del proceso y del tema que estés fotografiando. Si estás aburrido o infeliz con el tema, se notará en las fotos. Si en el fondo de tu corazón quieres tomar fotos de gatitos, toma fotos de gatitos. Alex Majoli nos dice: aconsejaría leer mucha literatura y mirar lo menos posible a otros fotógrafos. Trabaja todos los días, incluso sin encargos o sin dinero. Trabaja con disciplina para ti mismo y no para editores ni para premios. Y también colabora con personas, no necesariamente fotógrafos, sino personas que admires. La palabra clave aquí es colaboración. Súper interesante. Nos vamos a encontrar gente que contradice a otros, ¿eh? O sea, ya os lo adelanto. Esto es tan bonito que incluso grandes fotógrafos piensan cosas diferentes y nos va a dar bastante... Nos va a ampliar bastante el espectro y nos va a enriquecer muchísimo. Vamos a seguir. Karl de Kaiser, no sé muy bien algunos nombres, los voy a decir mal, seguramente. Bueno, nos dice lo siguiente: da lo mejor de ti durante al menos 5 años y luego decide si tienes lo que se necesita. Demasiados talentos geniales se rinden al principio. El gran agujero negro que se avecina después de los cómodos años de academia o universidad es el principal asesino del talento futuro. Este es uno de los consejos más importantes y este a mí me ha resonado siempre, porque yo en YouTube hice precisamente esto. No durante 5 años, pero sí durante 2.
me di un plazo de 2 años en el cual, me fuera bien o me fuera mal, haría vídeos para YouTube. Y si me hubiera ido mal, hubiera seguido haciendo vídeos en YouTube porque era el plazo que yo me di. Carl, en este consejo que os da 5 años. La fotografía no es una carrera, la fotografía es una vida, YouTube era un proyecto. Pero creo que es muy interesante que des todo lo mejor durante un tiempo, no en función de unos logros o de unos progresos externos, sino de tu propio progreso interno. O sea que muy buen consejo. Christopher Anderson nos dice, esta te va a encantar, olvídate de la profesión de ser fotógrafo. Primero, sé un fotógrafo y tal vez la profesión vendrá después. No te apresures a pagar tu alquiler con tu cámara. Jimi Hendrix no decidió la carrera de músico profesional antes de aprender a tocar la guitarra. No, él amaba la música y creó algo hermoso. Y eso luego se convirtió en una profesión. Larry Towell, por ejemplo, no fue un fotógrafo profesional hasta que ya era un fotógrafo famoso. Haz las fotos que sientas que debes hacer y tal vez eso te llevará a una carrera. Pero si intentas hacer la carrera primero, solo harás fotos malas que no te importarán. Es maravilloso, maravilloso. Este es uno de mis consejos favoritos. Bueno, es que muchos lo son. Pero a mí me resuenan muchísimo siempre. Muchos de los consejos que he dado yo derivan de haber meditado muchas de estas cosas. Y resueno, encuentro muchas cosas que yo ya he vivido. Al final también estos son consejos para jóvenes fotógrafos, entonces pues bueno, tiene sentido que me resuenen y que luego también, pues como os decía, muchos de estos consejos los tengo como muy masticados. Vamos con el siguiente, Chris Steele Perkins, que nos ha hecho una lista de 6 consejos, así que viene turra. Vamos allá. 1. Nunca pienses que la fotografía es fácil. Es como la poesía, en el sentido de que es lo suficientemente fácil hacer unos cuantos versos, pero eso no hace un buen poema. 2. Estudia fotografía, mira lo que han logrado las personas, pero aprende de ello. No intentes fotográficamente ser uno de ellos. Número 3. Fotografía cosas que realmente te importen, cosas que realmente te interesen, no cosas que sientas que debes hacer. Número 4. Fotografíalas de la forma que tú sientas que es correcta, no de la manera en la que piensas que deberías fotografiarlas. Consejo número 5. Estate abierto a la crítica. Puede ser realmente útil, pero mantén tus valores fundamentales. Y por último, consejo número 6. El estudio y la teoría son útiles, pero aprendes más haciendo. Toma fotos, muchas fotos. Deprímete con ellas y haz todavía más, perfecciona tus habilidades, sal al mundo e interactúa. Tengo algún problema de traducción, hice la traducción un poquito rápida y también ayudándome un poquito de automático y hay algunas frases que están un poco raras, pero bueno, más o menos lo tengo aquí para contároslo. Continuamos con otro fotógrafo que es David Alan Harvey, que nos dice: debes tener algo que decir, debes ser brutalmente honesto contigo mismo al respecto. Piensa en historia, política, ciencia, literatura, música, cine, antropología. ¿Qué efecto tiene una disciplina sobre otra? ¿Qué hace que el hombre funcione? Hoy, con todos pudiendo hacer fácilmente fotografías técnicamente perfectas con un teléfono móvil, necesitas ser un autor. Todo se trata de autoría, autoría y autoría. Muchos jóvenes fotógrafos vienen a mí y me dicen que su motivación para ser fotógrafos es viajar por el mundo o hacerse un nombre. Respuestas equivocadas, en mi opinión. Esas son incidencias colaterales o incluso las desventajas de ser fotógrafo. Sin tener ideas tangibles, pensamientos, sentimientos y algo casi literario para contribuir a la discusión, el fotógrafo de hoy se perderá en el mar de la mediocridad. Quizás, de manera más simple, tan solo encuentra un proyecto personal sincero. Asígnate la tarea que soñarías que alguien te diera. Recuerda que solo tú controlarás tu destino. Créelo
conócelo y cuéntalo. Muy interesante, muy interesante. Hay consejos muy rápidos, hay consejos muy cortos y hay consejos muy largos. Hay cositas aquí que son para reflexionar, cosas de, hostias, qué gracioso, tienes razón, y algunas otras cosas que posiblemente os animen a escuchar varias veces este podcast o a haceros tomar notas. Así que bueno, si escucháis este podcast por segunda vez, o incluso si lo veis en YouTube por segunda vez, dejadme una notita, dejadme algún comentario como, oye, he vuelto a escucharlo porque me ha parecido interesante. Me gustaría saber si lo estáis escuchando por segunda, por tercera o por cuarta vez. A mí, desde luego, me parece que este podcast, según lo estoy hablando con vosotros, me da la sensación de que da para eso, da para volverlo a ver de nuevo con un poquito más de tranquilidad o de contexto, sabiendo ya qué es lo que voy a contar, para profundizar un poco más en el significado de estos consejos. Pero bueno, vamos a continuar, que me lío. Vamos con Konstantin Manos, o Meinos, no sé muy bien cómo se diría este nombre, ya os digo, lo siento mucho, la lío. Pero nos dice esto: intenta no tomar fotos que simplemente muestren cómo es algo. Al poner los elementos de una imagen juntos en un marco, en un encuadre, nos muestras algo que nunca hemos visto antes y nunca veremos de nuevo. Recuerda que capturar un momento hace que la imagen sea aún más única en el flujo del tiempo. También trata de hacer talleres con fotógrafos cuyo trabajo admires, pero primero pregunta para asegurarte de que también sean buenos maestros, además de buenos fotógrafos. Tomar buenas fotos es fácil. Hacer fotos muy buenas es difícil. Hacer fotos geniales es casi imposible. Muy buena esta. Voy a ir rápido, voy a ir agilizando porque al final esto es largo. Donovan Wiley es otro de los fotógrafos que participan y dice lo siguiente: nunca dejes de disfrutarlo. Trata de no buscar fotos, sino mantente siempre abierto y permítete ser estimulado por lo que sea que te impacte. Trabaja hacia un objetivo, un libro, una exposición, pero más importante aún, trabaja para encontrar tu voz propia, tu tema y tu propia aplicación de ese tema. Acepta que tu trabajo es más acerca de ti que de lo que representas. Trata de equilibrar eso sin recurrir a fotografiar tus pies. En otras palabras, trata de traducir la experiencia personal en una colectiva. Es muy posible y creo que es la búsqueda clave de cualquier forma de arte. Estudia a todos los grandes fotógrafos y disfrútalo. Comienza desde el principio. Mira a los estadounidenses tempranos y alemanes, luego franceses. Después observa de cerca a los artistas que usaban la fotografía en los años 60, Russia, etc. No te atasques en la teoría, pero respétala. Lee a Robert Adams sobre fotografía. De hecho, abraza a Robert Adams en general y aprenderás mucho. Siempre trata de ser honesto contigo mismo. Por ejemplo, ¿la idea de ser fotógrafo te emociona más que la fotografía misma? Si es así, piensa en convertirte en actor. Si realmente amas la fotografía, no la abandones. Comprende y disfruta el hecho de que la fotografía es un medio único. Respeta y trabaja dentro de las limitaciones de la fotografía. Llegarás mucho más lejos. Me ha encantado. Lo de la idea de ser fotógrafo te emociona más que la fotografía misma. Si es así, piensa en convertirte en actor. Conozco algunos, conocemos algunos, seguramente. Continuamos con otro de los fotógrafos de Magnum, que se llama David Horn, que dice algo muy sencillo, muy corto y muy escueto. No te conviertas en fotógrafo a menos que sea lo que tengas que hacer. No puedes ser la opción fácil. Si te conviertes en fotógrafo, caminarás mucho. Así que compra unos buenos zapatos. El título del PDF que os he dejado enlazado es Wear Good Shoes. Con lo cual, si en Magnum buscáis Magnum Good Shoes, Magnum zapatos buenos, seguramente vais a encontrar un enlace a la página de Magnum donde vais a poder descargar eso, que es el mismo enlace que os he puesto yo en la descripción del programa. Así que lo vais a encontrar súper fácil, incluso aunque no tengáis el enlace a mano o no podáis hacer clic. Si a lo mejor en Spotify no se puede, pues ahí lo vais a poder encontrar. Continuamos con otro fotógrafo que se llama Dennis Stock.
No es el inventor de la fotografía de stock, es otra persona, ¿vale? Nos decía esto: los jóvenes fotógrafos deben aprender bien su oficio y no esperar ganarse la vida constantemente tomando fotos, pero deben seguir su llamada, seguir su dicha. Encuentra tiempo para perseguir temas que indiquen tus preocupaciones, grandes o pequeñas. Sobre todo al tomar fotos, crea una imagen articulada. Este consejo es bastante más abstracto, pero yo creo que es interesante. Lo de seguir tu dicha, en inglés es follow their bliss. Sigue aquello por lo que aquello por lo que eres bueno, sería algo así, o sigue tu bendición, por así decirlo, pero bueno, sigue tu vocación. Yo lo traduciría más por sigue tu vocación. Ellie Reed es otras fotógrafas, creo que esta es fotógrafa, nos dice: deja de hablar teoría cuando una cámara está en tus manos y no sobreanalices la imagen. Abandona el ego y permite que la fotografía te encuentre. Observa la vida moviéndose como un río a tu alrededor y date cuenta de que las imágenes que captures pueden llegar a formar parte de la historia colectiva del tiempo en el que vives. ¡Wow! ¡Qué bonito! Continuamos. Elliot Erwitt nos dice lo siguiente. Elliot Erwitt es uno de los grandes. Algún nombre no conozco, le conozco. Nos dice: aprende el oficio, no es muy difícil. Estudia cuidadosamente el trabajo pasado de fotógrafos y pintores clásicos. Observa y aprende de películas. Descubre dónde puedes encajar como fotógrafo comercial. Comercial en el sentido de trabajar para otros y entregar un producto bajo pedido. Pero sobre todo, mantén tu fotografía personal como tu Pero sobre todo, mantén tu fotografía personal como tu pasatiempo separado. Si eres muy bueno y diligente, puede que valga la pena. Súper importante este consejo de que construyamos nuestra fotografía personal, de que sigamos trabajando nuestra fotografía personal. El unir, esto es de mi cosecha, el unir fotografía comercial y personal a veces es muy bueno, a veces es muy malo, a veces es posible, a veces es imposible. Yo conozco fotógrafos que no distinguen fotografía comercial de personal porque todo lo que hacen es personal. Y hay fotógrafos que no lo distinguen porque todo lo que hacen es por encargo, todo lo que hacen es comercial. Cualquiera de los dos caminos es válido, pero si tú tienes la necesidad, y yo creo que aquí Elliot Erwitt es lo que quiere decir, de expresar algo, la fotografía personal tiene que ocupar un espacio en tu vida o en tu tiempo con una cámara. Si consigues combinarlo o coordinarlo o en cierto modo unificar que esa fotografía personal sea con la que ganas dinero, es el sueño. Pero si no, también tenemos que dedicarnos a ella. No podemos hacer solo fotografía comercial y no podemos hacer solo fotografía personal. La mayoría de las veces, como siempre, hay grandes excepciones. Liz Sarfati, estoy patinando mucho hoy porque me vienen nombres complicados, pero bueno, son consejos rapiditos. Aquí viene una ronda de consejos cortitos, ¿vale? Así que voy a ir despacito y al pie porque estos son muy interesantes. Lee mucho y crea tu propio universo. Aprende a construir y crear series. No te impresiones por otras obras. Intenta innovar o simplemente sé tú mismo. Este es muy bueno. Continuamos con Martin Frank, que nos dice: mi consejo para los fotógrafos es salir al campo y tomar fotografías, pero también, si son estudiantes, terminar su curso, aprender tantos idiomas como sea posible, ir al cine, leer libros, visitar museos, ampliar tu mente. Y yo personalmente, de mi cosecha, añadiría escuchar música, ir a conciertos, ir al teatro. El teatro es como el cine, pero muchísimo más potente, muchísimo más emocionante. Hay que hacer un alegato también por el teatro, hombre. Pero bueno, me gusta mucho porque la fotografía no la hacemos solo con los conocimientos que tenemos de fotografía. La fotografía la hacemos sobre todo con los conocimientos que tenemos sobre la vida y sobre el arte. Con lo cual, saber de fotografía lo único que hace es ayudarnos a traducir lo que hay en nuestra mente y lo que hay en nuestra alma a una imagen. Pero no es lo único de lo que nos aprovechamos, no es lo único de lo que echamos mano para contar cosas.
también hay cosas que no son fotografía, que forman nuestra fotografía. Continuamos con otro fotógrafo que se llama Harry Gruyaert, no sé muy bien, bueno, en fin, que nos da un consejo muy sencillo, muy básico, muy sencillo y muy, muy claro en realidad. Sé tú mismo, no copies a nadie. Entendedme, yo soy de copiar, yo soy de copiar, pero como ejercicio de estilo, como aprendizaje técnico, pero sí que es cierto que hay que ser uno mismo y más que copiar, pues bueno, al final existen las inspiraciones. Vamos a continuar con Hiroji Kubota, que nos dice: estudia las obras de los mejores fotógrafos, como Henri Cartier-Bresson y André Kertész. Intenta viajar a muchas partes del mundo y comprende la diversidad en la que vivimos. También muy buen consejo. Esto ya lo sabéis, que viajar expande la mente. Si no haces turismo recreativo, sino que haces pues un turismo de curiosidad personal por conocer el mundo. Si vas a un sitio y te metes en un resort, si te vas, yo que sé, a Tailandia y te vas a un resort, no te has ido a Tailandia, te has ido a un parque de atracciones. Pero bueno, yo también con el mundo del viaje tengo mis tengo mis neuras, así que no me juzguéis. Continuamos con John Bink, que nos da el siguiente consejo: no dejes de cuestionarte a ti mismo, eso te hará menos arrogante. Empuja, exígete más, rasca, excava, empuja todavía más allá, para cuando ya no lo disfrutes, pero sobre todo respeta a aquellos a quienes fotografías. Súper interesante también aquí, Súper interesante aquí. Autoexigencia hasta que llega un momento que te pases. Y sobre todo respeto, siempre respeto. Larry Towell nos da un consejo súper rápido, que ya he leído su nombre, así que ya le voy a decir: sé tú mismo y mira más allá de ti mismo. Dadle la vuelta que queréis esta frase, dice mucho con poco. Me había saltado a Jonas Bendiksen, que nos da este consejo: lánzate al vacío, hablando figurativamente, claro. La fotografía es un lenguaje. Piensa en lo que quieres comunicar, en qué estás interesado, qué preguntas quieres hacer. Entonces, ve por ello y sumérgete en hablar sobre ese tema utilizando la fotografía. Crea un trabajo completo al respecto. Elige un tema y empápate al máximo sobre ello. Fotógrafos documentales y de proyectos esto lo saben, y si no lo saben lo terminan aprendiendo. Vamos a continuar con Mark Power, que es otro fotógrafo, que nos dice lo siguiente: aunque hay muchas más personas intentando ser fotógrafos que en los emocionantes días de 1980, también hay muchas más oportunidades. Se acabaron los días, afortunadamente, en los que un encargo comercial o incluso una imagen en un periódico podía dañar la posibilidad de exponer en galerías. Y es cierto. Así que ahora tenemos mucha más competencia, mucha más oferta, pero también mucha más demanda, muchos más competidores, pero a la vez muchas más oportunidades. O sea que, en cierto modo, sí que vivimos en un mundo que ha cambiado mucho desde los años 80, 90, o incluso desde los años 40, 50, 60, donde empezaron los fundadores de Magnum, y todos los oficios cambian con ello, y la fotografía no iba a ser menos. Es uno de los que más cambia, además. Continuamos con Martin Parr, también, para mí, uno de los grandes. Encuentra algo que te apasione y fotografía a través de esa obsesión, y tendrás el potencial para un gran proyecto. Encuentra algo que te apasione y fotografía a través de esa obsesión, y tendrás el potencial para un gran proyecto. Fotografía lo que te enamore, en definitiva. Muy buen consejo. Continuamos con Michael Subotsky, que nos ha dado este consejo para jóvenes fotógrafos, o que nos dio, pues ya os digo, este artículo tiene más de 13 años, así que hace un montón. Michael Subotsky nos dijo: mantente fiel a un proyecto durante mucho tiempo.
Sigue trabajando en él a través de muchas etapas de aprendizaje, incluso si parece terminado. Es la única forma de superar algunas lecciones vitales sobre la narración de historias y cómo combinar imágenes. Ahí lo tenéis. Aquí hay mucho fotógrafo de proyecto, eso es cierto, ¿eh? Y se nota. Entonces, los que trabajéis proyectos creativos, aquí yo creo que vais a encontrar bastante inspiración. Una fotógrafa que se llama Olivia Arthur, aquí también contribuyó y nos dijo: mi principal consejo para los jóvenes fotógrafos que acaban de salir de la universidad es alejarse de los núcleos de la fotografía, como Londres y Nueva York. Hay tantos fotógrafos ofreciendo sus portfolios en lugares como estos que las personas terminan luchando por hacer trabajos que no son realmente lo que quieren, solo por llegar a fin de mes. Este tipo de entorno no alimenta la creatividad de nadie. Bueno, de casi nadie. Mi consejo: sal y haz las cosas que realmente queréis antes de comprometeros. Si no tomáis el riesgo al principio, os resultará mucho más difícil hacerlo más adelante. Un gran consejo, y lo dice un fotógrafo que está en una gran ciudad. Madrid no es Londres ni Nueva York, pero sí es cierto que en Madrid hay mucha competencia y yo he terminado luchando por hacer trabajos que no son lo que yo quería hacer, solo para llegar a fin de mes. Así que me siento muy identificado por esto que dice Olivia Arthur. Continuamos con Paolo Pellegrin y nos dice algo muy interesante. Este es muy interesante, os lo leo. Creo que la fotografía, como muchas otras cosas que hacemos en la vida, es la expresión exacta de quién eres en un momento dado. Cada vez que compones y presionas el obturador, das voz a tus pensamientos y opiniones sobre el mundo que te rodea. Así que, además de la paciencia obvia, la fotografía es un medio complejo, una voz que requiere tiempo para desarrollarse, y la perseverancia y la humildad necesarias al tratar con los demás, recomendaría trabajar para convertirse en una persona más desarrollada e informada, un ciudadano más conocedor y comprometido. Esto se traducirá en una comprensión más profunda y compleja del mundo que te rodea y, en última instancia, en una fotografía más rica y significativa. Os hablaba antes de que no utilizamos solo nuestros conocimientos fotográficos para hacer fotografías, sino que también utilizamos nuestro conocimiento sobre el mundo o sobre las artes. Y esto da mucho contexto a ese concepto que decía yo, le da mucha profundidad, porque realmente cuanta más cultura tengamos como personas, mejores artistas seremos. Y esto es algo que muchas veces no tomamos muy en cuenta, porque nos enrocamos quizás en lo técnico o en lo comercial y no profundizamos, no damos un paso más allá, y es importante. Patrick Sackman dice algo parecido y os lo voy a leer. Tienes que luchar por ser fotógrafo. Más en serio, mi consejo para los jóvenes es ir a exposiciones, ver libros y tratar de hacer un proyecto personal en el que sientan que tienen un enfoque único porque están cerca del tema y necesitan expresar y comprender urgentemente cosas al respecto. Muy buen consejo también. Continuamos con Peter Marlowe. Ya nos quedan poquitos. Peter Marlowe, uno de sus consejos es: sé tú mismo, levántate temprano y no te esfuerces demasiado, ya que lo que está tratando de salir saldrá eventualmente sin ningún esfuerzo. Aprende a confiar en tus instintos y no pienses demasiado en lo que pensarán los demás o en el proceso. Trabaja duro, pero disfruta. Trabaja duro, pero disfruta. Me encanta esta frase. Y es un consejo muy grande. Trabaja duro, disfruta, no te esfuerces, no te obsesiones demasiado en esforzarte, ya que al final todo sale. Steve McCurry, fotógrafo de Magnum, también de los más conocidos, nos da el siguiente consejo. Si quieres ser fotógrafo, debes fotografiar. Si observas el trabajo de los fotógrafos que admiras, verás que han encontrado un lugar o un tema particular y luego han profundizado en él y han creado algo especial. Eso requiere mucha dedicación, pasión y trabajo. Así que
A currar, chicos. ¿Qué es lo que hay? Stuart Franklin dice: sigue tu corazón y nunca te rindas. Maravilloso, perfecto. Oye, concreto, pero no está mal, no está mal. Susan Meiselas también nos da un consejo muy cortito. Sumérgete, sigue tus instintos y confía en tu curiosidad. Interesante este también. Vamos a continuar con Thomas Dvorak, no sé cómo se dice, pero él nos da este consejo. Intenta vivir algo intenso. En casa o en el extranjero, no importa, tiene que ser apasionante. Y una vez que conozcas los conceptos básicos, olvídate de la fotografía. Este es interesante. Thomas Dvorak, me lo voy a apuntar yo para ver su trabajo, porque no es de los consejos que yo daría, pero que lo dé alguien que está en Magnum hace que pensar. Olvídate de la fotografía, es un consejo muy típico, si es verdad, en realidad. Continuamos, nos quedan dos. Thomas Hoepker es un fotógrafo que nos da este consejo. Evita todas las escuelas y cursos de fotografía. La mayoría te dará ideas elevadas y torcerá tu mente en una dirección. Encuentra tu propio camino hacia la fotografía. Nadie te preguntará más tarde si tienes un diploma. Visita tantos museos como sea posible. Las imágenes que veas, ya sea pintadas, dibujadas, grabadas o fotografiadas, permanecerán contigo el resto de tu vida. Te ayudarán a descubrir buenas imágenes en la vida real. Suprime cualquier ambición tonta de convertirte en un gran artista. Ser un buen fotógrafo es lo suficientemente difícil. Maravilloso. Maravilloso. Thomas Hoepker, además, por si queréis tener alguna referencia, es un fotógrafo que fotografió a Mohamed Ali, y creo que si os hablo de una fotografía en la que Mohamed Ali sale con un puño, el puño está enfocado y él sale desenfocado, creo que os podéis hacer una idea o quizás tengáis un recuerdo de haber visto esta fotografía. Pues esa fotografía era de Thomas Hoepker, que es el que te dice que evites las escuelas y los cursos de fotografía porque torcerán tu mente en una dirección. Hay escuelas que tienen, casi todas las escuelas de fotografía, si nos ponemos a hablar de esto, tienen algo así como un sesgo, una línea editorial o una dirección marcada en base también muchas veces a los profesores que tienen o a la forma de enfrentar las diferentes asignaturas que tiene su dirección o sus profesores. Eso es así. Yo conozco varias escuelas de fotografía en Madrid, y cada una yo le recomendaría escuelas diferentes a diferentes alumnos de fotografía o a diferentes fotógrafos, porque unos son más artísticas, otras son más documentalistas, otras son más comerciales. Así que en cierto modo puede tener razón, pero sí que es cierto que al final pues cada fotógrafo pues tiene su forma también cuando es maduro de huir de esas direcciones que te han marcado en la escuela. Así que bueno. En cualquier caso, por último, el último de estos fotógrafos, el último de estos consejos de fotógrafos de la agencia Magnum viene de la mano de Trent Park y nos dice lo siguiente: fotografía lo que está más cerca de ti y las cosas que disfrutas y te interesan. Haz todo el proceso tan divertido y menos difícil como te sea posible. Hay que divertirse. Este sería un consejo que daría yo. Fotografía lo que está cerca de ti, las cosas que disfrutas y las cosas que te interesan. Haz todo el proceso divertido y hazlo fácil. Sí, es un consejo con el que resueno bastante, así que me gusta terminar con este. Como os digo, hay cositas que en algunos casos incluso son contradictorias, pero es muy interesante que estos grandes fotógrafos nos den estos consejos. Como os digo, estos y otros consejos, algunos diferentes, algunos son bastante parecidos, pero hay un archivo, hay un documento de cerca de 70 páginas que publicó la agencia Magnum y es descargable gratuito, así que yo os voy a poner el enlace para que os lo descarguéis, con consejos de los grandes fotógrafos de Magnum. El PDF, este documento se titula
viste buenos zapatos, consejos de fotógrafos de Magnum, y viene además separado en cinco capítulos, que es aprende, visión y voz, pasión, consistencia y riesgo. Así que creo que os puede interesar mucho. Yo os lo voy a dejar ahí enlazado para que lo veáis y me voy a despedir, que todavía no acabamos, pero por último quería llevaros a un consejo de un fotógrafo más actual, muy contemporáneo, que hace un trabajo más parecido a lo que hago yo, comercial, de moda, creativo, editorial y sobre todo también que tiene un gran dominio del color y juega muchísimo con la luz de color y con los efectos de luz y color, que es Nick Fancher. Como os he dicho antes, Nick Fancher es autor en Photoclub, he hecho el gesto de mirar para atrás porque aquí tengo mi biblioteca y su libro está ahí. Su libro se titula Croma. Tiene varios libros, traducido al español el único que tenemos es este, Croma, y es un libro que para mí es fantástico porque habla de técnica, pero también enseña su propia obra personal y es muy inspiradora. En Threads publicó un post en el que daba consejos para fotógrafos que estaban empezando, también un poco pensando en los días que vivimos ahora o la época que estamos viviendo ahora de redes sociales, de globalización, etcétera. Y bueno, por ser quizás también un poco más actual, creo que puede ser interesante que lo comentemos aquí o que os lo transmita, ya que yo lo compartí, creo recordar, en Threads. No recuerdo si creo que sí lo compartí, pero bueno, nos viene al pelo, así que como colofón y como cierre, como broche final para este programa, creo que es interesante, así que os lo voy a leer también traducido porque lo puso en inglés. Lo que decía, bueno, directamente era un churro, así que os leo el churro. No esperes a que llegue la inspiración. El acto de crear engendra la creatividad. Cuanto más captures, más ideas tendrás. Hay una expresión que dice que es más fácil manejar un coche en movimiento que uno estacionado, así que ponte en marcha. Si no llega trabajo, fotografía para ti mismo. Asegúrate de obtener autorizaciones de modelos, model release, y haz fotos de detrás de las cámaras. A todos les gusta ver esas fotos. Si no puedes encontrar un sujeto, un modelo, fotografía bodegones. No compartas solo tu trabajo en redes sociales. Si no tienes un blog, hazte uno y asegúrate de usar hashtags. Esto mejora tu SEO, tu posicionamiento de la web en Internet. Yo uso Squarespace para mi sitio web que tiene un blog incorporado. Yo también uso Squarespace para mi sitio web que tiene un blog incorporado. Interesante esto. Envía un boletín mensual a cualquiera que te haya enviado un correo electrónico relacionado con la fotografía. Yo uso MailChimp. Yo no uso MailChimp, yo uso Squarespace. Pero bueno, oye, buen consejo. En el boletín comparte tu trabajo reciente, asegurándote de enlazar a tus entradas de blog relacionadas. Esto aumentará el tráfico a tu sitio, lo que a su vez mejorará tu SEO. Consejos de posicionamiento no están mal. Organiza tus archivos personales en un servidor en línea para referencia rápida. Yo uso Dropbox. Yo también uso Dropbox. Estamos aquí encontrando similitudes. Nick y yo separados al nacer. No, es broma. Ya me gustaría. Perdonad, continúo. Si no obtienes trabajo de inmediato, no significa que haya sido una pérdida de tiempo. He licenciado mi trabajo personal por dinero en páginas de stock años después. En ese momento es cuando necesitarás esas autorizaciones de modelos. Además, los clientes a menudo hacen referencia a mis imágenes personales en el tablero de inspiración para una sesión de encargo. En Pinterest, estar en Pinterest puede llevarte a eso. Tómate el tiempo para mirar libros de fotos antiguos para obtener inspiración y perspectiva. Hemos escuchado la expresión de que no hay nada nuevo bajo el sol. Así que mira lo que Erwin Blumenfeld estaba creando hace 70 años. Tómate el tiempo para mirar periódicos y revistas y ver quién está contratando fotógrafos y qué tipo de imágenes están buscando. Mantén la cabeza baja y sigue disparando. Recuerda que nada sucede de la noche a la mañana y no comiences a compararte con los demás. Eso será el fin. Recuerda que Teddy Roosevelt dijo una vez que la comparación es el ladrón de la energía. Y luego recuerda por qué agarraste una cámara en primer lugar. Porque te dio alegría. Esta yo creo que es la clave de todo esto. Voy a repetir la última frase
porque creo que es de las cosas más importantes, sobre todo a día de hoy, que vivimos en un mundo con tanto ruido. Mantén la cabeza baja y sigue disparando. Recuerda que nada sucede de la noche a la mañana y no empieces a compararte con los demás. Eso será tu fin. Recuerda que Teddy Roosevelt dijo una vez que la comparación es el ladrón de la alegría. Y luego recuerda, lo voy a volver a repetir y lo voy a decir lento. Recuerda por qué tomaste una cámara en primer lugar. Te trajo alegría, porque te hizo feliz. Recordad siempre, nunca olvidéis por qué tenéis una cámara en las manos. Porque os hace felices. Voy a terminar esto con una cámara en la mano, que no es mía, una Kodak Retinet del año 60. Recuerda, y lo voy a decir así, los que estéis en YouTube estaréis gozándolo, los que no, os lo imagináis. Tengo una cámara clásica en las manos. Recuerda por qué tomaste una cámara en primer lugar. Y recuerda que fue porque te hizo feliz. ¿Nos escuchamos la semana que viene? Espero que sí. Un abrazo y hasta pronto.